La gran sala de reuniones del Consejo Galáctico se extendía como un enorme cuenco tallado en piedra negra. Miles de asientos se alzaban en filas curvas, cada una diseñada para diferentes tipos de cuerpos alienígenas. Algunos alienígenas necesitaban tanques de agua, otros requerían equipos especiales de respiración. Algunos flotaban en campos de energía en lugar de sentarse. El capitán Jaque Morrison estaba de pie en la sección humana cerca del fondo de la sala. Su uniforme azul oscuro era simple comparado con las elegantes túnicas y trajes metálicos que usaban otras especies junto a él. La doctora Lisa Parker sostenía una pequeña tableta de computadora. Era la única otra humana en su pequeño grupo. El ruido en la sala era increíble. 47 especies alienígenas diferentes hablando a la vez creaban sonidos que los oídos humanos nunca estuvieron destinados a escuchar. Silbidos agudos mezclados con gruñidos profundos y retumbantes. Los pitidos electrónicos competían con tonos musicales que parecían provenir de la nada. En el centro de la sala estaba el embajador Zetar. Era del Imperio Valdoriano, uno de los grupos más antiguos y poderosos del Consejo. Su especie parecía lagartos gigantes que caminaban sobre dos patas. Escamas doradas cubrían su cuerpo y sus ojos amarillos no tenían pupilas que los humanos pudieran ver. Zetar levantó una mano en garra. El ruido se apagó lentamente cuando habló. Su voz fue traducida a todos los idiomas en la sala a través de pequeños dispositivos. Cada delegado, Guerra, Consejo ha tomado su decisión sobre el problema humano. Star anunció. Su voz era fría y formal. La especie conocida como humano se ha estado expandiendo demasiado rápido en el espacio que pertenece a otros. Morrison sintió que su mandíbula se tensaba. Lisa tocó su brazo suavemente advirtiéndole que mantuviera la calma. En los últimos 50 años, desde que se unió a nuestro consejo, los humanos han reclamado 43 nuevos mundos. El embajador continuó. Han construido ciudades, fábricas y bases militares sin pedir permiso a las autoridades competentes. Una serie de sonidos alienígenas llenaron el aire. Morrison reconoció algunos como acuerdo, otros como preocupación. El dispositivo de traducción en su oído lo convirtió todo en una mezcla confusa de voces que decían sí, eso es correcto y muy peligroso. El consejo ha sido paciente. Zetar dijo: acogimos a los humanos cuando aún eran una especie joven con solo unas pocas naves. Compartimos nuestro conocimiento, abrimos nuestras rutas comerciales, les enseñamos las reglas que mantienen la paz en la galaxia. Morrison quería reír, pero mantuvo su rostro inexpresivo. El consejo había compartido información básica que era cierta, pero los humanos habían descubierto la mayor parte de su tecnología por su cuenta. Los científicos humanos estaban a menudo más inteligentes que sus maestros alienígenas. Los ingenieros humanos construyeron mejores naves. Los médicos humanos habían curado enfermedades que la medicina del Consejo no podía tocar. Pero los humanos no siguen las reglas, continuó el Valdoriano. Toman lo que quieren. Ignoran las fronteras que han mantenido la paz durante 300 años. Actúan como si fueran dueños de la galaxia ahora. Más alienígenas estaban haciendo sonidos de acuerdo. La delegación Centauri, que parecían humanos de piel azul con brazos adicionales, asentían con la cabeza. Los altarianos, pequeñas criaturas grises con enormes ojos negros, chasqueaban sus largos dedos en lo que Morrison sabía que era su forma de mostrar aprobación. Por lo tanto, el Consejo ordena lo siguiente, anunció Zetar. Todas las colonias humanas en el sector Kepler deben ser abandonadas dentro de 30 días estándar. Todas las naves militares humanas deben abandonar esa área del espacio. Todas las operaciones de minería e investigación humanas deben detenerse inmediatamente. La sala volvió a estallar en ruido. Esta vez, la mayoría eran muestras de aprobación de los delegados alienígenas. Algunas especies permanecieron en silencio, pero eran las más pequeñas y débiles, que rara vez intervenían en las reuniones del Consejo. A cambio de seguir estas órdenes, el Consejo proporcionará a los humanos zonas seguras designadas para su futura expansión. El embajador dijo que, cuando el ruido se calmó, el Consejo elegiría estas zonas para evitar conflictos con otras especies. Lisa se acercó a Morrison y susurró: zonas seguras probablemente significan los peores planetas de la galaxia, lugares que nadie más quiere. Morrison asintió levemente. Había leído los informes de inteligencia. Las zonas seguras que ofrecía el Consejo eran principalmente rocas muertas flotando alrededor de estrellas moribundas, sin agua, aire respirable, sin minerales valiosos. Se necesitarían enormes cantidades de tecnología y dinero solo para sobrevivir allí, y mucho menos para construir colonias prósperas, y los humanos rechazan estos generosos términos. Zetar continuó: el Consejo no tendrá más opción que tomar medidas más contundentes. Se aplicarán sanciones económicas de inmediato. Las naves humanas serán prohibidas en el espacio del Consejo. El comercio humano se detendrá por completo.
La amenaza era clara, pero Morrison sabía que habría más si las medidas económicas no logran convencer a los humanos de seguir la ley de consejo. La acción militar podría ser necesaria. El embajador dijo. Sus ojos amarillos parecían mirar directamente a Morrison. El consejo tiene miles de naves, los humanos quizás 200. La elección debería ser obvia ahora. La sala estaba completamente en silencio. Todos los delegados alienígenas miraban la pequeña sección humana. Morrison podía sentir las escaleras como un peso físico presionándolo. Sechatar bajó de su plataforma y caminó lentamente hacia el área humana. Sus pies con garras resonaban en el suelo de piedra con cada paso. Cuando llegó a Morrison, sonrió como lo hacía su especie, mostrando hileras de dientes afilados. «Capitán Morrison», el embajador dijo con voz fría, «seguramente su gente entrará en razón. El Consejo ha gobernado la galaxia durante siglos. Sabemos lo que es. Lo mejor para todas las especies. Tu gente aún es joven, necesitas orientación». Morrison miró al extraterrestre que se elevaba sobre el alrededor del salón. Miles de ojos extraterrestres observaron y esperaron. El silencio se extendió por largos segundos. Finalmente Morrison se puso de pie lentamente. Era alto para un humano, pero aún mucho más bajo que el valdoriano. Su voz era tranquila y clara cuando habló. «Embajador Setar, he escuchado las demandas del Consejo», dijo Morrison. «He escuchado sus amenazas. Entiende exactamente lo que está pidiendo». Hizo una pausa y miró a su alrededor. Reuniéndose en tantas escaleras alienígenas como pudo, la respuesta humana es simple, continuó Morrison. «Rechazamos». Las palabras resonaron en la sala como una bomba. Por un instante, se hizo un silencio absoluto. Luego, el caos estalló. Los alienígenas se pusieron de pie de un salto, emitiendo sonidos de asombro e ira. Algunos señalaban a Morrison, otros discutían en idiomas que los traductores no podían procesar con la suficiente rapidez. Las escamas doradas de Setar parecieron oscurecerse de rabia. «¿Rechazas? No puedes rechazar. Esto no es una negociación. Humano, es una orden del Consejo». Morrison tomó su tableta y se la metió bajo el brazo. Lisa estaba a su lado. Su rostro era tan sereno como el suyo. «Tiene razón, embajador», dijo Morrison. «Esto no es una negociación. Precisamente por eso nos negamos a participar». Se giró y caminó hacia la salida. Sus pasos resonaron en la sala llena de caos. Lisa lo siguió de cerca al llegar a la puerta. Morrison miró hacia atrás una vez más, al mar de rostros alienígenas enojados. «Buenos días, caballeros», dijo cortésmente. Luego cruzó la puerta y desapareció tras ellos. El Consejo Galáctico estalló en la mayor crisis en sus 300 años de historia. Por primera vez, una especie simplemente se negó a obedecer. La noticia de lo sucedido en la reunión del Consejo se extendió por el espacio más rápido de lo esperado en todos los mundos alienígenas. La historia era la misma. Los humanos se habían negado. Se habían alejado de la organización más poderosa de la galaxia como si nada. En el puente de la Constitución de la UES, la almirante Susan Clark leyó el mensaje oficial del Consejo por tercera vez. El texto alienígena había sido traducido a un inglés claro, pero su significado aún era difícil de creer. El Consejo le daba a la humanidad 30 días para obedecer sus órdenes o enfrentarse a la guerra. «Almirante, necesita ver esto», dijo el comandante Ryan Hayes mientras subía al puente. Llevaba una pila de tabletas de datos, cada una con información diferente sobre los movimientos de las naves de Consejo. Clark tomó las tabletas y comenzó a leer. Su rostro se volvía más serio con cada informe. «¿Cuántas naves están moviendo?» «Nuestros exploradores de largo alcance cuentan al menos 3,000 naves de guerra reunidas cerca de la frontera del espacio de Consejo». Hayes respondió, «Cada día vienen más. Esta vez no solo amenazan, señora, en realidad se están preparando para la guerra». La almirante, «Deje las tabletas y miré las estrellas a través de la pantalla principal». La Constitución era la nave de guerra más grande y avanzada de la humanidad, pero ni siquiera ella podía luchar sola contra 3,000 naves enemigas. «¿Qué hay de la fuerza de nuestra flota?», preguntó Clark. Hayes consultó otra tableta. «Tenemos 187 naves de combate repartidas por todas las colonias humanas. Si retiramos todas las naves para la defensa, podríamos proteger la Tierra y quizás otros 5 mundos importantes». Clark asintió lentamente. La matemática era simple y brutal. El Consejo tenía una superioridad militar abrumadora. En una lucha directa, la humanidad perdería estrepitosamente.
Comandante, envía un mensaje prioritario a todas las colonias humanas y bases militares. Ordenó que la operación Puerta Cerrada ya está activa. Hayes pareció sorprendido. La operación Puerta Cerrada era un plan que se había discutido pero nunca se había usado. Señora, ¿está segura de que una vez que comencemos esa operación no habrá vuelta atrás? El Consejo quiere tratarnos como niños que necesitan ser castigados. Clark dijo, mostrémosles lo que sucede cuando los niños se van de casa. En cuestión de horas, las órdenes salieron a través del espacio humano. Todas las naves mercantes humanas fueron retiradas inmediatamente. Todos los acuerdos comerciales con las especies del Consejo fueron cancelados. Todos los proyectos de investigación conjuntos fueron cerrados. Todos los programas de intercambio cultural terminaron sin explicación en la colonia humana en New Boston. El gobernador Pete Wilson recibió las órdenes con alivio. Había estado preocupado por defender su mundo contra el ataque del Consejo. Ahora tenía algo útil que hacer. En su lugar, apague todos los relés de comunicación cuántica que conectan con el espacio del Consejo. Le dijo a su personal técnico que cancelara los envíos de suministros médicos a los hospitales de Altarion. Recuerden a nuestros ingenieros de minas del cinturón de asteroides Centauri. Escenas similares se desarrollaron en docenas de mundos humanos en Nueva Terra. El gobierno colonial terminó un importante proyecto de terraformación que se estaba realizando en asociación con el colectivo Teoran. Los extraterrestres habían estado aprendiendo técnicas de terraformación humanas, pero ahora tendrían que resolverlos solos en Kepler Prime, el mundo que había comenzado toda esta crisis. La administradora colonial Amy Foster tomó un enfoque diferente. En lugar de simplemente terminar con los programas humanos, comenzó a expandirlos. Duplicó los equipos de construcción que trabajan en las plataformas de defensa orbital. Ordenó que aumentaran las operaciones mineras en el sistema exterior. Quiero que todas las naves humanas que comerciaban con el Consejo vengan aquí. Los resultados fueron inmediatos e impactantes. En una semana, el Consejo Espacial comenzó a experimentar serios problemas. Los centros médicos altarianos, que habían estado usando tecnología de bioregeneración humana durante años, de repente se encontraron incapaces de tratar adecuadamente a sus pacientes. Las tasas de mortalidad comenzaron a aumentar. Las operaciones mineras de Centauri, que dependían de equipos de perforación diseñados por humanos, se paralizaron cuando no pudieron obtener piezas de repuesto. La colonia más nueva del colectivo Teion comenzó a morir a medida que sus técnicas de terraformación enseñadas por humanos fallaban sin apoyo técnico humano. Pero el mayor impacto provino de algo que nadie había esperado. La tecnología humana se había vuelto tan común en el Consejo Espacial que la mayoría de los alienígenas ni siquiera se dieron cuenta de cuánto dependían de ella. Las naves de guerra del Consejo descubrieron que sus sensores más avanzados usaban procesadores cuánticos diseñados por humanos. Sus bahías médicas estaban equipadas con herramientas quirúrgicas humanas. Sus sistemas de comunicación dependían de software de encriptación humano. En el mundo capital del Consejo, el canciller Tesmore convocó una reunión de emergencia con sus principales asesores. El enorme líder alienígena era conocido en toda la galaxia por su tranquila sabiduría, pero hoy parecía preocupado. ¿Cómo sucedió esto? Él exigió cómo nos volvimos tan dependientes de una especie en solo 50 años. El asesor económico Beltar, una pequeña criatura que parecía una planta andante, mostró gráficos holográficos en el aire sobre la mesa de reuniones. El canciller: los humanos han sido muy inteligentes. No solo nos vendieron su tecnología, la integraron en nuestros sistemas existentes. El gráfico mostraba el alcance de la influencia tecnológica humana en todo el espacio del Consejo. Estaba en todas partes donde las computadoras cuánticas humanas manejaban el sistema bancario, sistemas en 12 mundos principales. Los avances médicos humanos mantenían con vida a las poblaciones ancianas de 6 especies diferentes. Se utilizaron técnicas de ingeniería humana en la construcción de los edificios del Consejo, naves e infraestructura. El 17% de nuestra base tecnológica total depende de las innovaciones humanas. Continuaron sin su apoyo y piezas de repuesto. Estimamos un colapso económico total en 6 meses. El canciller Tesmore sintió algo que no había experimentado en décadas. ¿Temor? ¿Qué pasa con nuestras ventajas militares? Todavía tenemos más naves. El comandante militar Sorgak, un guerrero de la misma especie que el embajador Zetar, se movió incómodo. Canciller, eso puede no importar tanto como pensábamos. Nuestros informes de inteligencia sugieren que los humanos han estado construyendo nuevas naves y armas en secreto. ¿Qué tipo de armas no conocemos?
Nuestras redes de espionaje en el espacio humano se han vuelto completamente silenciosas. Todos los mundos humanos han cerrado sus fronteras a los ciudadanos del Consejo. No podemos acercarnos lo suficiente para ver lo que están haciendo. La reunión continuó durante horas, pero la conclusión siempre fue la misma. El Consejo había cometido un grave error. Habían tratado de obligar a la humanidad a obedecer, asumiendo que los humanos no tendrían más opción que someterse. En cambio, la humanidad simplemente se había alejado en mundos humanos distantes. El sonido de la construcción llenó el aire. Día y noche se construían nuevas naves, se probaban nuevas armas, se establecían nuevas colonias más allá del alcance del Consejo. El capitán Jaque Morrison, de vuelta en la Tierra, recibía informes diarios sobre los intentos del Consejo de contactar con las autoridades humanas. Cada día, embajadores alienígenas solicitaban reuniones. Los funcionarios humanos, cortésmente, se negaban. Señor, el Consejo ofrece negociar su ayuda. Morrison levantó la vista de su escritorio y sonrió. Dígales lo que les dije antes de rechazar la ayuda. Parecía confundido. Negarse a negociar. Señor, así es. Morrison dijo, no nos interesa negociar con quienes creen que pueden amenazarnos para que nos sometamos. Hemos encontrado una mejor manera de manejar la situación. Mientras hablaba, llegó otro informe de las colonias exteriores. 3 mundos más se habían terraformado con éxito utilizando tecnología humana pura. La población del espacio humano crecía cada día, pues la gente abandonaba la superpoblada Tierra en busca de nuevas oportunidades entre las estrellas. El Consejo quería controlar la expansión de la humanidad. En cambio, la liberaron para expandirse más rápido que nunca. La galaxia estaba a punto de aprender que, a veces, la mejor respuesta a una amenaza es simplemente ignorarla y seguir adelante. 2 semanas después de que los humanos se marcharan, desde el Consejo, el pánico se extendía por la galaxia como una enfermedad. Lo que había comenzado como inconvenientes menores se estaba convirtiendo en una crisis total en docenas de mundos. En el mundo natal de Altarian, el Dr. Sexalon se encontraba en su centro médico y observaba morir a los pacientes. Las máquinas de bioregeneración que habían salvado miles de vidas se estaban descomponiendo una a una sin piezas de reemplazo humanas. No había nada que pudiera hacer para arreglarlas. Doctor, tenemos 37 pacientes críticos y solo 2 unidades de regeneración en funcionamiento. Su asistente informó que los pequeños alienígenas grises, sus grandes ojos negros, mostraban el miedo que todos sentían. El Dr. Sexalon había sido sanador durante más de 60 años. Había visto guerras, plagas y desastres naturales, pero nunca se había sentido tan indefenso. ¿Cuánto tiempo antes de que las unidades restantes fallaran? Tal vez una semana, tal vez menos. Los técnicos humanos siempre decían que estas máquinas necesitaban un mantenimiento regular con piezas específicas. Nunca aprendimos a hacer esas piezas nosotros mismos. El doctor se acercó a la ventana y miró hacia su ciudad. Otros centros médicos en todo el planeta informaban de los mismos problemas. La población de Altarian estaba envejeciendo y su vieja tecnología médica no podía manejar las enfermedades que venían con la vejez. La medicina humana les había dado 20 años adicionales de vida en promedio ahora. Esos años estaban siendo arrebatados. Escenas similares se desarrollaban en el espacio del Consejo en los mundos mineros de Centauri. El administrador Velcom vio cómo sus operaciones se cerraban por completo. El equipo de perforación diseñado por humanos había funcionado perfectamente durante 10 años. Pero ahora se estaba descomponiendo más rápido de lo que sus ingenieros podían repararlo. Señor, las cabezas de perforación se están desgastando demasiado rápido. Su ingeniero jefe informó que las humanas duraron 6 meses cada una. Nuestros reemplazos apenas duran 6 días. Velcom sintió que sus antebrazos temblaban de frustración. Los Centuri habían estado orgullosos de su experiencia minera durante siglos, pero la tecnología humana los había hecho 3 veces más eficientes. Su gente se había vuelto perezosa a confiar en herramientas humanas, en lugar de desarrollar las suyas propias. ¿Qué pasa con las otras compañías mineras?, preguntó. Todas tenían los mismos problemas, señor. La producción en todo el sector ha bajado un 80%. Si esto continúa, no podremos cumplir con nuestras cuotas para los mundos centrales. Los efectos económicos se estaban extendiendo como ondas en un estanque. Los mundos centrales dependían de los minerales Centuri para su fabricación. Los retrasos en la fabricación estaban afectando los cronogramas de envío. Los retrasos en los envíos estaban causando escasez en docenas de planetas en el mundo capital del Consejo.
El canciller Tesmore convocó otra reunión de emergencia. Esta vez, la enorme sala de conferencias estaba llena de voces desesperadas, todas hablando a la vez. Representantes de 47 especies diferentes informaban lo mismo. «Orden de desastre. Orden», gritó el canciller con su voz grave. «Resonando en las paredes discutiremos esto como seres civilizados, no como animales peleando por comida». El embajador Starr, quien inició esta crisis con sus demandas a los humanos, se puso de pie primero. «Canciller, el imperio valdoriano está experimentando serios problemas. Nuestros territorios conquistados más recientes están en revueltas sin tecnología de control de multitudes humana. No podemos mantener el orden. Los valdorianos construyeron su imperio conquistando otras especies y obligándolas a obedecer. La tecnología humana había hecho esto mucho más fácil y menos violento. Armas no letales avanzadas, dispositivos de control mental y sistemas de vigilancia habían mantenido las poblaciones rebeldes bajo control. Ahora esas poblaciones estaban contraatacando con métodos primitivos pero efectivos. ¿Qué tan malo es?, preguntó el canciller Tesmore. «Hemos perdido el control de 6 mundos por completo. Otros 12 están experimentando levantamientos importantes. Estamos teniendo que usar viejos métodos para mantener el control», lo que significa que Starr hizo una pausa incómodo con lo que tenía que decir. «Estamos teniendo que matar a muchos más rebeldes que antes». La admisión conmocionó a la sala en silencio. El consejo se enorgullecía de ser más civilizado que en los viejos tiempos, cuando las guerras se libraban con armas simples y tácticas brutales. La tecnología humana les había permitido controlar a sus poblaciones sin un derramamiento de sangre masivo. Ahora estaban obligados a volver a las viejas costumbres. El asesor económico presentó nuevos datos que empeoraron la situación. El canciller: «Nuestro análisis muestra que la tecnología humana se ha integrado en casi todos los aspectos de la civilización del Consejo. Sistemas de transporte, generación de energía, producción de alimentos, entretenimiento, educación. Todo tiene un componente humano». El pequeño alienígena con aspecto de planta mostró gráficos holográficos que mostraban las conexiones entre la tecnología humana y la sociedad del Consejo. La red de dependencias era increíblemente compleja. Si las tendencias actuales continúan, estimamos que la civilización del Consejo experimentará una regresión tecnológica de aproximadamente 200 años en un año estándar. Veltar continuó: «Perderemos capacidades que hemos dado por sentado durante décadas». El canciller sintió algo frío en el estómago. «¿Qué hay de nuestra situación militar? ¿Aún podemos obligar a los humanos a regresar?». El comandante militar Sorgak se levantó lentamente. Sus escamas doradas, generalmente brillantes de confianza, parecían opacas y descoloridas. El canciller: «Debo información inquietante sobre las actividades humanas». «¿Qué tipo de actividades han detectado nuestros sensores de largo alcance?». «Proyectos de construcción masivos en el borde exterior, más allá del espacio del Consejo. Los humanos están construyendo algo grande. Múltiples cosas. Contamos al menos 12 instalaciones importantes en construcción». El comandante activó una pantalla holográfica que mostraba el borde del espacio conocido. Puntos rojos marcaban las ubicaciones donde se había producido actividad humana. «¿Detectaron lo que están construyendo?», preguntó el canciller. «No sabemos. Nuestras naves espías no pueden acercarse lo suficiente para investigar a los humanos. Los S han establecido un perímetro alrededor de sus zonas de construcción usando algún tipo de nueva tecnología. Nuestras naves son detectadas y rechazadas antes de que puedan ver algo útil». Informes más alarmantes siguieron. Las colonias humanas en el disputado sector Kepler no solo se negaban a irse, se estaban expandiendo rápidamente. Se estaban construyendo nuevos asentamientos, estaban comenzando nuevas operaciones mineras. La población aumentaba a medida que los humanos de otros mundos se mudaban allí. «Actúan como si fueran dueños de ese espacio», se quejó el representante. «Una especie pacífica que rara vez hablaba en las reuniones de consejo. Están ignorando nuestras fronteras por completo». El canciller Tesmore se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. El Consejo había tratado de disciplinar a la humanidad como un padre castiga a un hijo. Pero el niño Ibek había crecido y se había mudado de la casa. Peor aún, el niño se había llevado todas las herramientas y el conocimiento útiles con ellos. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó a sus asesores. «Aún podríamos lanzar un ataque militar», el comandante Sorg sugirió sin mucho entusiasmo. «Nuestra flota sigue siendo más grande que la de ellos. ¿Y luchamos con qué armas?», preguntó Veltar deliberadamente. «El 17% de nuestra tecnología militar incluye componentes humanos. ¿Cómo mantenemos nuestras naves? ¿Cómo reparamos nuestras armas? ¿Cómo nos comunicamos entre flotas cuando nuestro cifrado depende?».
En el software humano, la sala quedó en silencio a medida que el alcance total de su predicamento se hizo evidente. Habían amenazado a la humanidad con una fuerza superior, pero esa fuerza dependía de la tecnología humana para funcionar correctamente. Hay una cosa más que el comandante Sorg dijo en voz baja. Nuestra inteligencia sugiere que algunas especies miembros del Consejo han estado tratando secretamente de contactar a los humanos directamente. Quieren hacer acuerdos comerciales por separado. Los ojos del canciller Tesmore se abrieron en shock. No estamos seguros de qué especie, pero sospechamos que al menos 6 especies menores y posiblemente 2 mayores. Las implicaciones eran asombrosas y los miembros del Consejo comenzaran a hacer acuerdos por separado con la humanidad. El propio Consejo se volvería irrelevante. La unidad que había mantenido la paz durante 3 siglos podría colapsar por completo fuera de la sala de reuniones en toda la galaxia. La crisis continuó profundizándose. Los hospitales se quedaron sin medicamentos. Las fábricas cerraron las líneas de producción. Las naves fueron en tierra por falta de repuestos. Las redes de comunicación experimentaron fallas crecientes y en el espacio vacío más allá del territorio del Consejo. La construcción humana continuó día y noche. Lo que sea que estuvieran construyendo, era grande, era avanzado y estaba completamente fuera del alcance o comprensión del Consejo. La galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre los peligros de la dependencia. El Consejo había dado la bienvenida a la innovación humana porque les hacía la vida más fácil y su civilización más avanzada. Ahora estaban descubriendo. Ese progreso siempre tiene un precio. La humanidad había pagado sus deudas a la civilización galáctica durante 50 años. Estaban cobrando intereses y la factura era más alta de lo que nadie había imaginado. Para la 4ª semana, la desesperación se había convertido en pánico total en todo el espacio del Consejo. Lo que había comenzado como un inconveniente ahora amenazaba la supervivencia de civilizaciones enteras. El canciller Tesmore miró los informes diarios y también sintió náuseas. El colectivo Tean había perdido el 60% de su población anciana en solo 2 semanas. Sin tecnología médica humana, su gente estaba muriendo de enfermedades que habían sido fácilmente tratables durante décadas. La especie pacífica que nunca había hecho daño a nadie estaba pidiendo ayuda que nadie podía proporcionar. El Imperio Valdoriano estaba lidiando con una revolución a gran escala en 15 mundos. Sus brutales métodos para controlar las rebeliones estaban creando aún más rebeldes. Lo que una vez había sido un malestar manejable se estaba convirtiendo en una guerra civil que amenazaba con destrozar su imperio. Pero las peores noticias venían de los propios mundos centrales. El corazón industrial de la civilización del Consejo estaba cerrando. Las fábricas que habían funcionado continuamente durante siglos estaban quedando sin energía. Las redes eléctricas estaban fallando. Las redes de transporte se estaban averiando. Canciller, tenemos un mensaje del consorcio minero Centuria, anunció su secretaria. Una criatura nerviosa que parecía como un bastón con ojos. Dicen que la producción ha caído a menos del 5% de los niveles normales. No pueden cumplir con sus contratos de entrega. Tesmore cerró los ojos e intentó pensar en 300 años de historia del Consejo. Nada como esto había sucedido nunca. Se habían librado guerras, los desastres naturales habían golpeado. Incluso especies enteras se habían extinguido, pero la estructura básica de la civilización galáctica siempre había continuado. Ahora todo se estaba desmoronando porque una especie simplemente se había alejado. ¿Qué pasa con las negociaciones secretas? Preguntó si alguna especie había contactado con éxito a los humanos. 3 especies menores informaron que lo intentaron. El canciller dijo que los humanos se negaron a hablar con ellos. Dijeron que cualquiera que quisiera tratar con la humanidad tendría que abandonar el Consejo primero. Las implicaciones eran aterradoras. Si las especies comenzaban a abandonar el Consejo para hacer tratos con los humanos, toda la organización colapsaría. Todo lo que habían construido sería destruido. Quiero hacer un anuncio. El canciller dijo, de repente, llamen a una sesión de emergencia. Todos los representantes de las especies deben asistir. 2 horas después, la gran cámara del Consejo estaba llena de voces alienígenas desesperadas. El ruido era incluso peor de lo habitual porque muchas especies discutían entre sí, culpándose mutuamente por la crisis. El canciller Tesmore se paró en el podio central y levantó las manos para pedir silencio. El ruido tardó varios minutos en apagarse. Compañeros miembros del Consejo, comenzó. Nos enfrentamos a la mayor crisis de nuestra historia. La retirada humana ha creado problemas que ninguno de nosotros anticipó. Debemos tomar medidas inmediatas antes de que nuestra civilización colapse por completo.
Hizo una pausa y miró alrededor de la cámara a los cientos de rostros alienígenas que lo miraban fijamente. Por lo tanto, anuncio que el Consejo enviará una misión diplomática al espacio humano. Iremos a ellos e intentaremos resolver esta situación. A través de una negociación directa, la cámara estalló en voces conmocionadas. El embajador Z se puso de pie de un salto. Canciller, el Consejo no suplica. No nos arrastramos hacia especies inferiores pidiendo clemencia. La alternativa es el colapso total de todo lo que hemos construido. Tesmore respondió con firmeza. Nuestro orgullo no vale las vidas de miles de millones de nuestros pueblos. El debate continuó durante horas, pero al final la desesperación venció al orgullo. El Consejo votó para enviar una misión diplomática al espacio humano por primera vez en la historia galáctica. La delegación fue impresionante en todos los sentidos. El embajador Z lideró al grupo a pesar de sus objeciones. Representantes de 2 especies principales se unieron a él, incluidas algunas de las voces más poderosas del Consejo. Su nave era la mejor nave diplomática de la flota, equipada con todos los lujos y símbolos de la autoridad del Consejo. Al acercarse a la frontera del espacio humano, esperaban ser recibidos con el respeto debido a visitantes tan importantes. En cambio, se encontraron con algo que los impactó profundamente. Atención, nave del Consejo. Se escuchó una voz humana tranquila por el sistema de comunicación. Se está acercando a un espacio restringido. Por favor, indique su asunto. El embajador Z se adelantó hacia la consola de comunicaciones. Este es el embajador Star en representación del Consejo Galáctico. Exigimos un paso seguro. Por motivos diplomáticos deseamos hablar con las autoridades humanas sobre la solución de nuestras dificultades actuales. Hubo una larga pausa antes de que la voz humana respondiera: embajador, no está autorizado a entrar en el espacio humano. Por favor, dese la vuelta y regrese al territorio del Consejo. Los valdorianos, escamas doradas oscurecidas por la rabia, no pueden negar la entrada a una misión diplomática del Consejo. Tenemos derecho a viajar a cualquier parte de la galaxia bajo la ley. Galáctica embajador, el espacio humano ya no está sujeto a la ley galáctica, respondió la voz con calma. Nos retiramos de ese sistema hace 4 semanas. No tiene autoridad aquí. Por primera vez en su larga carrera diplomática, Zetar se quedó sin palabras. El humano estaba tratando al Consejo como si fueran solo otro gobierno menor sin derechos o privilegios especiales. Le hablo. Desde Lewis Guardián, la voz continuó. Mi nombre es comandante Beth Adams. He recibido instrucciones de informar. Yo diría que la humanidad no está interesada en negociar con el Consejo, pero nuestra gente está muriendo, gritó el representante Tean, un extraterrestre normalmente tranquilo que rara vez hablaba en público. Nuestros hijos están enfermos, nuestros mundos se están desmoronando. La voz del comandante Adams se mantuvo calmada y profesional. El Consejo tomó una decisión hace 4 semanas. Exigieron que los humanos se sometieran a su autoridad. Nos amenazaron con sanciones económicas y acciones militares. Nos trataron como niños que necesitaban ser disciplinados. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Los humanos eligieron no someterse. Elegimos no negociar bajo amenazas. Elegimos encontrar nuestro propio camino. Esa decisión se mantiene. El embajador Star intentó todos los trucos diplomáticos que conocía. Ofreció concesiones comerciales. Prometió un trato favorable para la expansión humana. Incluso insinuó que los humanos podrían tener un asiento permanente en el comité gobernante del Consejo. La respuesta humana siempre fue la misma. Declinamos. Finalmente, desesperados, Star hizo algo que habría sido impensable un mes antes. Comenzó a rogarle al comandante Adams: por favor, nuestra gente está sufriendo. Civilizaciones enteras están colapsando. Seguramente los humanos tienen algo de compasión por los seres inocentes que mueren a causa de este conflicto. El embajador. El Consejo tuvo compasión por los seres inocentes hace 4 semanas, cuando usted pudo haber elegido para tratar a los humanos como iguales. Adams respondió: elegiste las amenazas, ahora quieres compasión cuando las consecuencias te afectan. La comunicación se silenció durante varios minutos hasta que Adams volvió a hablar. Su voz fue tajante. La misión diplomática ha terminado. Embajador, tiene 10 minutos para abandonar el espacio humano antes de ser escoltado por la fuerza. La nave del Consejo dio la vuelta y regresó al territorio del Consejo. La delegación permaneció sentada en un silencio atónito. Habían venido esperando negociar desde una posición de fuerza, pero fueron despedidos como visitantes no deseados. ¿Qué le decimos al canciller?, preguntó uno de los diplomáticos subalternos. Zetar miró las estrellas y se dio cuenta de que todo había cambiado.
El Consejo ya no era la autoridad suprema de la galaxia. Eran solo otro gobierno, ni siquiera uno particularmente importante. Digámosle la verdad, dijo el embajador en voz baja. Los humanos ya no nos necesitan. No quieren nuestra autoridad, nuestra protección ni nuestra aprobación. Nos han superado por completo. Quedaron completamente atrás en el espacio. Se marchaban. Las naves humanas continuaban con sus misteriosos proyectos de construcción. Lo que sea que estuvieran construyendo, crecía cada día. Pronto, la galaxia descubriría lo que los humanos podían lograr cuando fueran libres de trabajar sin interferencias. La era del dominio del Consejo estaba llegando a su fin. La era de la independencia humana había comenzado. Habían pasado 3 meses desde que la humanidad se alejó del Consejo Galáctico, y la galaxia era un lugar muy diferente. En el mundo capital del Consejo, el canciller Tesmore estaba sentado en su oficina leyendo informes que habrían sido impensables hace solo unos meses. El Consorcio Minero Centuri se había declarado oficialmente en bancarrota sin tecnología humana. No podían extraer suficientes minerales para pagar sus deudas. 12 mundos importantes que dependían de los materiales Centuri se enfrentaban a un colapso económico. El colectivo Tellon había perdido la mitad de su población por enfermedades que habían sido fácilmente tratables durante décadas. Los supervivientes estaban abandonando sus ciudades avanzadas y volviendo a comunidades agrícolas sencillas que podían sobrevivir sin tecnología compleja. El Imperio Valdoriano estaba librando guerras civiles en 23 mundos. Su otrora poderoso ejército se estaba desmoronando a medida que las naves fallaban y las armas se volvían irreparables. Algunos comandantes valdorianos estaban desertando al bando rebelde en lugar de seguir luchando con equipo roto. Pero la noticia más impactante vino de su jefe de inteligencia, el canciller. Hemos confirmado que 6 especies han abandonado en secreto el Consejo para hacer contacto independiente con la humanidad. Tesmore levantó la vista de sus informes. ¿Qué especie abandonó primero el gremio médico altariano? Dijeron que su gente estaba muriendo y que no tenían otra opción. La respuesta humana fue médica e inmediata. Llegan suministros y equipos de reemplazo en cuestión de días. El canciller sintió que se le hundía el corazón. ¿Qué pasa con los demás? La Federación de Comercio Corben, la compañía minera Nuevo Centauri, el colectivo agrícola Deltin, el Instituto de Investigación Próxima y la Liga de Defensa del Borde Exterior se han retirado del Consejo y han establecido relaciones independientes con la humanidad. Cada nombre era como un cuchillo en el pecho de Texor. No eran especies menores que apenas importaban. Eran miembros importantes cuya partida sería operaciones del Consejo. ¿Qué exigen los humanos a cambio de su ayuda? Preguntó. Esa es la parte extraña, canciller. Según nuestra inteligencia, los humanos no están haciendo demandas irrazonables. Simplemente requieren que estas especies reconozcan la independencia humana y acepten tratar a los humanos como iguales en todos los tratos futuros. Tesmore estaba confundido. Eso es todo. Sin tributos, sin privilegios especiales, sin concesiones territoriales. No, señor. Los humanos parecen estar más interesados en establecer relaciones respetuosas que en extraer un pago por su ayuda. Esto era completamente diferente de cómo operaba el Consejo cuando el Consejo ayudaba a una especie en crisis. Siempre exigían algo a cambio. Derechos territoriales, ventajas comerciales, apoyo militar o concesiones políticas. Los humanos aparentemente estaban ayudando a los antiguos miembros del Consejo simplemente porque lo pedían educadamente afuera de su oficina. El canciller podía oír el ruido de la construcción. El Consejo se veía obligado a reconstruir su base tecnológica desde cero utilizando diseños antiguos que eran menos eficientes, pero que no requerían componentes humanos. El progreso era lento y costoso en el espacio humano. La situación era completamente diferente. El capitán Hake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la recién terminada estación Titán, una de las 2 instalaciones masivas que los humanos habían construido más allá del territorio del Consejo. Cada estación era más grande que la mayoría de las estaciones espaciales extraterrestres, equipada con tecnología que superaba todo lo que el Consejo había creado. Informe de estado. El comandante Morrison le dijo al joven oficial a su lado, «Señor, las 2 estaciones ya están operativas. La producción de naves coloniales va por delante de lo previsto. Lanzamos 3 nuevas expediciones coloniales cada mes. La población en el espacio humano ha aumentado un 40% desde que dejamos el Consejo». Morrison asintió con satisfacción.
La retirada del espacio de Consejo había obligado a la humanidad a volverse completamente autosuficiente y los resultados fueron impresionantes sin tener que compartir su tecnología ni seguir las regulaciones del Consejo. La ciencia y la ingeniería humanas habían avanzado más rápido que nunca. ¿Qué pasa con las antiguas especies del Consejo que se han unido a nosotros?, preguntó. La integración avanza sin problemas. Señor, los altarianos han sido especialmente útiles con la investigación médica. Los comerciantes Corben han abierto nuevas rutas de envío que son mucho más eficientes que los antiguos sistemas de consejo. Todos parecen felices con los nuevos arreglos a través de las enormes ventanas de la estación. Morrison podía ver naves humanas yendo y viniendo constantemente. Algunas se dirigían a nuevas colonias más allá del borde galáctico. Otras regresaban de misiones comerciales con las especies que habían abandonado el Consejo. Unas pocas eran enormes naves de carga que transportaban suministros para ayudar a las civilizaciones que habían sido abandonadas por el Consejo en la capital del Consejo. El canciller Tesmore tomó una decisión que sabía que destruiría su carrera política, pero que podría salvar lo que quedaba de la civilización galáctica. Llamó a una última sesión de emergencia del Consejo. La Gran Cámara estaba mucho más vacía que hace 3 meses, con 6 especies principales desaparecidas y varias otras enviando solo representantes jóvenes. La otrora poderosa reunión parecía pequeña y derrotada. Los miembros del Consejo comenzaron a hablar. Tesmore convocó esta sesión para hacer un anuncio que sé que muchos de ustedes no querrán escuchar. Hizo una pausa y miró a la asamblea reducida. Estoy disolviendo formalmente las demandas territoriales contra la humanidad. Estoy reconociendo la independencia humana y su derecho a expandirse libremente en el espacio. Estoy ofreciendo a la humanidad un asiento permanente en el comité gobernante del Consejo con pleno derecho a voto. La Cámara estalló en ira. Voces, pero había menos más que antes, y sonaban más desesperados que poderosos. Además, el canciller continuó cuando el ruido se apagó. Autorizo a cualquier especie miembro del Consejo a establecer relaciones independientes con la humanidad si así lo desea. El embajador Zetar irguió sus escamas doradas, oscurecidas por la ira. Canciller, no puede renunciar a todo por lo que hemos trabajado. El Consejo ha gobernado esta galaxia durante 3 siglos. El Consejo ha fracasado. Tesmore respondió simplemente. Intentamos obligar a la humanidad a someterse, en cambio, nos autodestruimos. Es hora de aceptar la realidad. La votación fue reñida, pero la desesperación venció al orgullo. El Consejo puso fin oficialmente a su conflicto con la humanidad y les rogó que regresaran a la civilización galáctica. La respuesta humana llegó en cuestión de horas. El capitán Morrison apareció en las pantallas de comunicación de todo el espacio del Consejo, hablando directamente a todos los mundos simultáneamente. Ciudadanos de la galaxia, comenzó Morrison. El Consejo Galáctico ha ofrecido a la humanidad un lugar en su organización. Agradecemos esta oferta, pero debemos rechazarla. Sus palabras fueron tranquilas pero definitivas. La humanidad ha aprendido que no necesitamos el permiso del Consejo para explorar la galaxia, construir nuevos mundos o ayudar a otras especies. Hemos descubierto que podemos lograr más trabajando con socios dispuestos de lo que jamás podríamos bajo la autoridad del Consejo. Morrison miró directamente a la cámara y sus siguientes palabras serían recordadas a lo largo de la historia galáctica. El Consejo puede continuar con sus asuntos como crea conveniente, pero la humanidad no regresará a ese sistema. Ahora tenemos nuestro propio camino y no estamos solos en él. El mensaje terminó con imágenes de las nuevas instalaciones humanas, las prósperas colonias y las flotas mixtas de naves humanas y antiguas del Consejo trabajando juntas en el espacio. 6 especies más dejaron el Consejo esa semana para unirse a la creciente alianza humana. Otras comenzaron negociaciones secretas. El otrora poderoso Consejo Galáctico se encontró gobernando a menos de 30 especies, y la mayoría de ellas se preguntaban si todavía necesitaban la membresía del Consejo. El canciller Texig Moore renunció en desgracia, pero en privado sintió alivio. La galaxia estaba cambiando, y tal vez estaba cambiando para mejor. Los humanos habían demostrado que la cooperación funcionaba mejor que la dominación, que los iguales podían lograr más que los súbitos en el borde exterior. Los territorios, las colonias humanas continuaron expandiéndose, su tecnología continuó avanzando, sus alianzas continuaron creciendo, se habían negado a negociar bajo amenazas y al hacerlo, habían transformado toda la galaxia, la era del Consejo Galáctico estaba terminando. La era de la libre cooperación entre especies iguales había comenzado y todo había comenzado con 2 simples palabras: declinamos.